Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted nos estudie, hoy no más, que usted nos escuche. Este es un capítulo más de Sin Estudios. Y bueno, este va a ser el primer capítulo de la segunda temporada, porque bueno, ya, no grabé en 2 meses, pero estoy ya perfilando a algunos invitados. Supongo que Kim va a regresar para terminar lo de las películas del estudio Ghibli, pero es mi culpa, yo no le he dicho nada, no le he llamado para seguir haciéndolo. Y la verdad es que le había hecho al huevón para hacer esto, pero lo quiero seguir haciendo porque pues no podemos ir al cine con nuestros amigos y no podemos hablar de ello. Y a mí como que se me aturan las palabras, y quiero decir lo que quiero decir de muchas películas y no tengo a quién compartirles. Y entonces ustedes, queridos pod escuchas, pues ojalá y me escuchen. Ojalá y me escuchen estas bonitas palabras que tengo que decir acerca de algunas películas, otras no tan bonitas, pero en general siempre pues son películas que nos gustan. Y bueno, hoy les voy a hablar de... así, no me acostumbre con esta cámara porque me está grabando al revés. Les voy a hablar de este documental que se llama Collective. Cuando un amigo me dijo, le dije, tienes que ver El Agente Topo. El Agente Topo va a ganar el Oscar. El Agente Topo es un documental lazo. Y me dice, ¿ya viste Collective? Y yo, no, pero nada le puede ganar al Agente Topo. Ese asqueroso documental del Pulpo Paul está horrendo y tómala. Periodicazo, doble periodicazo en el hocico porque ganó ese maldito documental del pulpo, que bueno, a mí no me gustó. Habrá gente que diga, a mí sí me gustó. A mí no me gustó para nada. Siento que El Agente Topo es mucho mejor documental y Collective es un documental, no puedo decir mucho mejor que El Agente Topo, porque son dos diferentes áreas, pero sí es un documental que tiene que verse. Quizás a mí, ya hablando plenamente de mis gustos, sí es un mucho mejor documental Collective, para mi gusto de documentales, pero creo que como realización de película solo está un escalón arriba Collective, no es como que esté 10 escalones arriba, pero sí es un muy buen documental. ¿Por qué les quiero hablar de este documental? Porque a mí me resuena mucho este documental, que es un documental del país de Rumanía sobre la corrupción, sobre una tragedia, pero digamos que todo gira en torno a la corrupción. Y pues en México pues ustedes ya saben que la corrupción es el pan de cada día en este país. Y al final les voy a dar como 3 toquecitos de por qué lo tienen que ver, pero es principalmente por esto que a mí me resuena como mexicano mucho este documental, este tema. Y entonces, pues a lo que vamos, ¿no? Collective es un documental que se fue filmando por ahí de 2017, salió a la luz en 2019, por ahí tuvo varias presentaciones como en el Festival de Toronto y muy bien recibido. Su director es Alexander Nanau y este director sabe hacer cine, sabe lo que está haciendo, sabe hacer las cosas, ¿saben? Y me pareció brutal lo que escogió, sobre todo como material, y cómo lo conjuntó. Los voy a poner un poco en contexto porque es quizás cuando lleguen y digan, ay, no sé si quiero ver esto, pero el documental va, más bien, va de corrupción, pero empieza con un suceso, que es el incendio que sucedió en
voy a decir, en el lugar para conciertos, en una sala para conciertos, que igual podría ser también como una especie de antro, una especie de discoteca, se incendia. Ahí se destapa una de las coladeras donde no se entiende por qué ese lugar no tenía las salidas de emergencia y entonces por qué ese lugar estaba teniendo un concierto donde no había salidas de emergencia suficientes o prácticamente ninguna para que los asistentes en caso de incendio pudieran salir. Esto derivó, lo primero es que murieron 27 personas en ese momento. Como se enteró la gente del caso de corrupción, la gente salió a las calles y tumbó prácticamente a partir de este suceso al gobierno rumano de ese momento. Pero la cosa no se detuvo ahí. En los siguientes meses, en los siguientes días de este incendio, de esas 27 personas, había prácticamente 200 personas con quemaduras, algunas con quemaduras de primer grado, otras de segundo, otras de tercero. Y había algunas quemaduras muy tratables, que en un hospital hubieran sido quemaduras tratables totalmente y la persona hubiera sobrevivido generalmente en un porcentaje mayúsculo. La cosa que investiga en realidad el documental es por qué se murieron 37 personas con quemaduras que no eran de riesgo vital. Y esto va a destapar la cloaca totalmente de lo que hay detrás. En los primeros 15 minutos vemos a nuestro primer protagonista, que es Katalin Tolontan, que es un periodista prácticamente de un periódico que se dedicaba a los deportes. Pero Tolontan, al ver que su país está, la palabra en francés es bouleversé, pero está como conmocionado, empieza a tener más y más de este tipo de investigaciones y empieza a investigar a fondo el caso de la discoteca. Él es el que descubre junto con su equipo que los siguientes muertos a causa de esto se suscitaron porque el desinfectante utilizado en por lo menos 300 hospitales rumanos tenía diluido su ingrediente activo al 10%. Lo que significa es que había por lo menos 300 hospitales rumanos que no tenían una desinfección correcta o ni siquiera una desinfección. Los que trabajan en estos lugares sabrán que si tú no pones lo que es indicado para una desinfección, pues entonces no estás asegurando que ni de remover virus, ni de remover bacterias, ni de remover hongos, tú solamente estás perpetrando a que los microorganismos se hagan resistentes. Y entonces descubre esto y empieza a ver que es toda una red colectiva de personas que hacen esto posible. Empresarios, managers de hospitales, el secretario en ese momento de salud, los médicos que algunos denunciaron, otros no, y que tenían tiempo denunciando que no había las medidas adecuadas para realizar bien su trabajo y que después desistieron de hacerlo porque vieron que no tenían ningún resultado estarse quejando, también son parte del problema, ¿no? Porque ellos debieron de haber ido a la prensa, pero por esto y aquello, ¿no? También vemos después a contadoras que desviaron dinero y que se sienten culpables a costa de que uno de los managers que después se descubre les hizo desviar dinero, desviar fondos y que son parte de este sistema corrupto. Y esta parte nos hace ver que para que lleguen este tipo de tragedias no es por una sola persona, no fue el cuate que aceptó poner una firma a un lugar que no tenía salida de emergencia.
fue ese cuate, fue el cuate que le aceptó y le dijo, claro que sí, el que no revisó, después el hospital, después el empresario, los coordinadores de hospitales, los managers de cada hospital. No se necesita no se puede ser corrupta una sola persona. Necesita un colectivo, como lo marca bien el título, que envuelva esta corrupción y que haga posible estos casos. Y eso lo señala muy bien el documental en esta primera parte. En la segunda, digamos que en la segunda parte, seguimos al nuevo secretario de salud, o al nuevo ministro de salud, en Rumanía es ministro de salud, que se llama Vlad Voiculescu. Pobre cuate, pobre cuate, es lo único que tengo que decir, pobre cuate. Le llegó así toda la mugre arrastrada de los gobiernos anteriores, le llegó a él, y poco a poco la fue resolviendo. Y algo muy destacado, y quería tocarlo en este momento donde ya tenemos a nuestros dos protagonistas, es que las reacciones las estamos viendo en tiempo real. Este documental se fue filmando como en tiempo real. O sea, cuando descubría algo Katalin Tolantan, allí estaba Alexander Nanau con su cámara viendo su reacción. Hay una parte donde prácticamente los primeros 15 minutos, cuando descubren que el ingrediente activo está diluido, donde está su equipo y está, hay una señora en su equipo que prácticamente es como su número 2, se le ve la cara desencajada porque sabe lo que esto va a resonar. No se trata solo de estas 37 muertes que se pudieron haber prevenido, sino de miles y miles de personas que están a diario en riesgo dentro de una sala en hospital, dentro de un quirófano, dentro de un lugar dentro de los hospitales, porque sabe que hay muchísimas bacterias que podrían dañar a una persona enferma, o que se pueden ir a enfermar al mismo hospital que se supone que te tiene que sanar. Y este es uno de los puntos mucho mejores de la película, donde vemos cómo en tiempo real son las reacciones. La parte donde ya llega el ministro Vlad nos narra de cuáles son las peripecias burocráticas que él tiene que pasar para que la gente pueda recibir la atención médica que se merece. Cómo una y otra vez le están metiendo el pie. Hay un momento que también me encanta, donde él le marca a otra persona, y la otra persona, que es parte de la política, le dice: no le muevas por ahí, no le muevas por ahí, porque no sabes con quién te vas a encontrar y no sabes los poderes a los que te vas a encontrar y que te pueden dar, no se lo dice, pero que le pueden dar un cachetadón o que le pueden dar un revés. Estos dos personajes, tanto el periodista como el personaje político que están queriendo cambiar, son los primeros amenazados. Todos están amenazados de muerte, tanto el equipo de Tolantan como el ministro, aunque no sea una amenaza de muerte dicha y hecha. A Tolantan sí lo dicen en el momento, saben que es una amenaza y que su vida está en riesgo, y aún así hacen hasta lo imposible. Tanto Tolantan, en algún momento cuando le dice, lo señala en la televisión, ¿y a dónde quiere llegar con todo esto? Ya hasta reprochándole la misma televisión que siguiera sacando más mugre de la que había en el gobierno, y le dice: es que yo no quiero llegar a nada, yo quiero que simplemente la gente esté informada para que tengan herramientas de decir: esto no me tiene que pasar a mí. Y lo que hace también el ministro es decir: yo tengo que hacer mi trabajo es que toda la población rumana tenga condiciones de poder ir al hospital sin enfermarse y sin morir en una plancha. Y esto lo retrata súper bien Alexander Nanau.
Finalmente, y si no quieren enterarse, les pongan pausa porque esta parte es un spoiler, porque es algo que no te estás esperando, pero son estos últimos 15 minutos que son un completo revulsivo en la película. Como yo les venía diciendo, para que la corrupción funcione no se necesitan dos personas, se necesita un colectivo, ¿no? Pero, y nosotros, los que no somos la mafia del poder, los que no somos los empresarios corruptos, los que no somos la clase política podrida, ¿qué nos toca? ¿No? También somos parte de ese colectivo. Y eso es lo que retrata. Y les decía entonces a nosotros como colectivo que no somos parte de estos poderes, también tenemos culpa. Porque en esta última parte, donde parece que se están resolviendo los problemas, vuelve a haber elecciones en Rumania. El ministro que se postula para alguno de los puestos pierde la elección. Y no solo pierde la elección de manera abismal, sino que además la gente, el pueblo, regresa al partido político que había echado por el caso de la discoteca. Es inaudito. Es inaudito cómo en menos de 2 años, bajo una propaganda política de que se están haciendo mal las cosas, en algunos sectores esta gente decide que mejor hay que regresar al cochambre que ya teníamos. Cuando las cosas se tratan de cambiar, si se descubrió todo eso es porque la gente estaba esperando un cambio. Y es algo inaudito. Y algo que también quiero remarcar es que las elecciones, y lo dice el documental, y me atrevo a decir lo que lo hace expresamente, es que los jóvenes no salieron a votar. Quienes votaron fueron los adultos mayores y ellos fueron los que decidieron las elecciones. Y me atrevo a decir también que son los que son más reticentes al cambio. Entonces, obviamente, si de repente se empiezan a poner las cosas duras, van a decir, no, que traigan de vuelta lo mismo. Entonces también nos toca esta parte de nuestra responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Si me estoy quejando, pero también soy parte del problema si no estoy tomando una decisión o si no estoy yendo a votar o si no me expreso políticamente de lo que me gustaría o no me gusta en este país. Y es muy fuerte. Es muy fuerte cómo ves a este ministro, a Tolontan también, cómo están luchando por que las cosas vayan mejor y cómo de repente les dan este periodicazo de decir, ¡pum!, ¿no? ¿Quieres cambiar las cosas? Ahí te va de vuelta al antiguo régimen. Y no solo estoy hablando no solo es como eso, sino también vemos en el documental de cómo hay figuras políticas que pues no las puedes acabar, ¿no? Que se van infiltrando dentro del sistema, dentro del nuevo cambio. Y no es tan fácil como lo estoy diciendo yo en este momento, pero sí es muy, muy acertado señalar que al final las elecciones van a decidir el futuro, y si no estás tú en ese tenor, pues es muy difícil poder cambiar y que te sigas quejando de que las cosas se están haciendo. Quiero terminar aquí en la parte de la película con 3 cosas de por qué deberían de verla. La primera es lo que les comentaba, es cómo todo el material recogido por Alexander Nanau y cómo lo va conjuntando es excelso cómo nos va narrando la historia, cómo la va haciendo, cómo la va construyendo. Hay un video donde prácticamente los primeros también 5 minutos, donde vemos cómo se empieza a quemar
y cómo la canción está hablando de la corrupción que hay en el país. Y es desgarrador, pero no solo va a ser eso. Eso es solo la punta del iceberg de todo lo que nos va a relatar durante este documental. Lo pone, te lo avienta y dice, bueno, esto hay, y después va a haber más, y después va a haber más culeradas, ¿no? Eso es la primera cosa con la que yo sí digo que se debería ver, por cómo está construido el documental, cómo te va atrapando y cómo hace este giro de tuerca al final, que es magnífico. Lo segundo, y esta no es una idea mía, es algo que compartimos yo y mi papá, que me lo compartió antes de ver el documental, y es que, por como lo anterior señalado, de cómo va conjuntando, parece que estamos viendo, quisiéramos, y parece que estamos viendo en algunos momentos, una película de ficción, que esto no es un documental. Se te olvida que es un documental de las cosas tan terroríficas y de cómo se van dando este tipo de cosas. Se te olvida en algún momento, en esta parte del video, en la parte donde vamos a ver que también se sigue a una de las víctimas. Se te está olvidando que es un documental. Y eso es algo súper bueno. No es algo súper bueno para la gente que está sufriendo las partes del documental, pero es algo que te tiene al filo de la butaca en todo momento, que te tiene al filo de tu sillón, de estar viendo esta película. Se te olvida completamente. Y a esto le agrego que en su reseña, Fernanda Solórzano, en la escena que ya les relaté, cuando se empieza a quemar, ella dice, si esto lo hubiéramos metido en una película de ficción, sería hasta absurdo, sería poco digerible para el espectador, ¿no? Pero al mismo tiempo, el espectador se está digiriendo todas estas cosas que lo hacen documental, y que uno quisiera, y que uno se pierde y dices, esto debería ser ficción, o sea, pero es parte de ese conjunto donde todos sabemos que todo esto pasó, todo esto está reseñado, pero sí te pierdes un poco en decir, de verdad estoy viendo un documental, y es un documental. Y finalmente, y es también con esto, hay que decir que hay muchas similitudes que ahora pasan tanto en México, en Rumanía, y no solo en los países, y lo dice en algún momento Katalin Tolontan, y es que cuando la prensa se arrodilla frente a las autoridades tienen la posibilidad de maltratar a sus ciudadanos. Y esto pasa en todo el mundo. Pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en países latinoamericanos, pasa en Francia, pasa en España, pasa en muchísimos lugares donde la prensa, vamos a decir que se vende, que está con el régimen, que está alineada al régimen, porque el dueño del periódico está alineado, le conviene, hay mejores tratos. Y siempre hay que agradecer estas figuras, tanto como Tolontan, tanto como Vlad, el ministro, que se atreven a dar ese paso y decir, no, chavos, mi chamba nada tiene que ver con mis convicciones políticas, a no ser que tus convicciones políticas vayan a causar ese cambio, pero Tolontan también en algún momento, que no sé si ya lo comenté o me estoy repitiendo, pero está en la televisión y dice, a mí le dicen, ¿hasta dónde quieres llegar con esto? Le dice, es que no es hasta dónde quiera llegar, yo solo quiero que la gente esté informada de lo que está sucediendo para que tenga una opinión y que pueda salir a protestar si no le está gustando lo que le están haciendo al pueblo en general. Y obviamente a ti no te va a gustar que no tengan un desinfectante en un hospital porque te están quitando impuestos. Obviamente no te va a gustar que no traten a tu hijo de una quemadura cuando se supone que deberían de tratarlo. No te va a gustar
que no tengan los materiales suficientes para operarte en un hospital, en un pulmón, y no te van a gustar muchísimas cosas, entonces hay que salir. Pero esto no se puede hacer si un periodista no está informando de manera coherente o de manera real lo que está sucediendo en el día a día del país. Y de la misma manera, el segundo ministro, que es Vlad Voiculescu, él está haciendo su chamba. A él lo que le debería de interesar en su chamba es que cada rumano del país tenga acceso a llegar a un hospital y que lo atiendan de la mejor manera posible. No se estaba haciendo de la mejor manera posible cuando había fondos desviados que deberían de haber sido utilizados para tratar a la gente. Eso, o sea, no hay más que decir, ¿no? Esta gente que está detrás, que no le interesa nada, que solo le interesa el dinero, que se mueven con otros intereses. Y eso es algo que hay que retratar porque es que así como estas dos personas, supongo que algún bemol deben de tener ellos, pero lo que se presenta y por lo que lucharon y por lo que estuvieron haciendo, pues fue lo que ellos creían mejor para las personas que los rodean y el país. Y creo que por eso se tiene que ver este documental. Y pues bueno, esperando que no me tarde otros 3 meses en subir un video, los dejo aquí y espero que vean este documental que está en HBO Max. Así está, Collective. Y nada, muchas gracias por vernos, por escucharnos y esperamos estar pronto aquí de regreso. Un saludo.